En la sección 9 vamos a hablar cómo son los pagos a los directivos o administradores y a los asociados, o sea, a las personas que aspiran a recibir pagos de la fundación, asociación o corporación. Entonces, primero tenemos que ver qué nos dice el Decreto Único Tributario 1625 de 2016 respecto de los pagos a los directivos o administradores. Entonces, dice, la remuneración de los cargos directivos y gerenciales corresponderá a las erogaciones realizadas bajo cualquier modalidad, de forma directa o indirecta, durante el respectivo periodo gravable por parte de los contribuyentes. Quiere decir que cuando una fundación, asociación o corporación decida pagarle a sus administradores, no solamente se considera ese pago o esa remuneración los dineros que se le transfieran a sus cuentas como producto de un servicio, que en este caso sería, ejemplo, ser el representante legal, sino que también todos aquellos bienes que se le puedan transferir. Todo eso se considera pago o retribución a los directivos administradores. Pero dice, cuando la administración o la representación legal se realice de forma directa, deberá mediar contrato laboral o en su defecto cualquier otro contrato escrito de representación, siempre y cuando en ambos casos se acredite efectivamente el correspondiente pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Es decir, siempre que el representante legal reciba pagos por concepto de su labor, deberá contar con un contrato laboral en los cuales efectivamente se esté pagando la seguridad social y los parafiscales. Pero veamos que esto no aplica para los miembros de juntas directivas. Es decir, a la junta directiva sí se le puede generar pagos distintos a salarios o distintos sin que exista la obligación de solicitar o pagar la seguridad social dependiendo de los montos que se paguen. Y en todo caso, el parágrafo del artículo mencionado nos dice: lo dispuesto en el presente artículo no podrá exceder del 30% del gasto total anual de la entidad en el periodo en que se realiza. Cuando esa entidad, o sea, para aquellos sujetos que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VT hasta el 31 de diciembre. Vamos a traducir esto. Cuando una fundación, asociación o corporación, sus ingresos brutos del año sean superiores a 3.500 VT, estamos hablando más o menos un cercano de 160 millones en el 2024. Si los ingresos brutos pasan de ese valor, entonces el máximo que se le puede pagar al administrador o al representante legal es, y a todos los que ejerzan la administración, hasta el 30% de ese valor. O sea, si yo dijera que 160 millones es el valor aproximado, yo diría que como máximo a los administradores de esos 160 millones se les pudo pagar 48 millones, que dividido en 12 daría un total de 4 millones mensuales. Pero si el ingreso fueran 500 millones, de lo máximo que se le podría pagar son 150 millones. Si el ingreso fueran 2.000 millones, lo máximo que se le podría pagar serían 900 millones. Ahora bien, esto no aplica para las entidades que tengan un ingreso menor. Por ejemplo, si una entidad tuvo un ingreso durante el año de 100 millones de pesos, no tiene la restricción de ajustarse al 30% porque se entiende que si una entidad tiene un ingreso muy poquito, pues como mínimo deberá garantizarle a una persona como mínimo el mínimo. Y si el ingreso apenas da eso, pues prácticamente la totalidad del ingreso sería para pagar ese salario. Por lo tanto, solo aplica para las entidades que tengan ingresos superiores a 3.500 VT. Entonces, el representante legal para recibir pagos de la fundación, asociación o corporación debe tener un contrato de trabajo que contemple el pago de su seguridad social y de sus prestaciones sociales.
Pero fíjense que cuando hablamos de asociados, distinto a aquellos que ostentan cargos de administración. Entonces, yo soy un miembro asociado de la Fundación X y yo quiero saber si esa fundación me puede pagar a mí. Y claro, la fundación me va a poder pagar a mí, pero me va a poder pagar a mí. Recuerden que en un video anterior lo mencionábamos que el decreto 4400 dice debe corresponder a labores de contraprestación. Es decir, yo le vendo, yo le trabajo, le presto un servicio. Y entonces dice, oiga, si yo soy asociado de una fundación, de una corporación, ¿yo puedo ser trabajador? A mí me pueden nombrar como el secretario, o me pueden nombrar como mensajero, o me pueden nombrar como subgerente, o para cualquier otro cargo. Claro que sí, porque la norma dice que usted podrá recibir pagos donde haya una contraprestación. Oiga, y si yo tengo una papelería y le quiero vender todos los elementos de oficina a la fundación, a la asociación, a la corporación, y yo soy asociado, ¿yo lo puedo hacer? Claro que sí. Hay una contraprestación porque cuando usted entrega la papelería, los lapiceros, todo lo que usted le está entregando a la fundación o corporación, debe entregarle una factura electrónica de venta y ellos le están comprando. O sea, hay una contraprestación. No es simplemente el traslado de dinero o bienes sin ningún tipo de contraprestación. Ahora bien, hay que tener cuidado porque cuando hablamos de ese tipo de negocios, los negocios deben estar sujetos a precios de mercado y deben ser razonables. Es decir, ay, no es que como yo tengo una casa y en esa casa tengo un local. Entonces le voy a alquilar el local a la fundación. Ah, pero como es mi fundación y yo mismo la administro, entonces pues como la fundación me va a pagar arriendo a mí, yo normalmente ese local lo arriendo en 1.000.000 de pesos. Ah, pero como es para mi fundación le voy a poner que es de 3 millones. Ahí rompe la esencia de que tenga precios de mercado y que tenga valor razonable. Ahora, que la fundación en la cual usted es administrador o socio o asociado o miembro le pueda tomar en arriendo una propiedad suya es viable, es aceptable. Que le pague arriendo también, pero que ese arriendo esté ajustado a precios de mercado, valor razonable, es lo que nos dice la norma.